Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, tras meses de silencio, vuelven a estar en el centro de la atención con un intercambio que ha dejado a todos sin palabras. Una canción y una respuesta que parece sacada de una película romántica. Todo comenzó cuando Halil İbrahim Ceylan publicó en sus redes sociales una nueva canción titulada Döner Miyeis, una balada cargada de nostalgia, dolor y deseo. En la letra, se podía escuchar frases como, Joyar biter mi? Kalp unutabilir mi? Döner miyeis eskisi gibi? ¿Se acaban los caminos? ¿Puede el corazón olvidar? ¿Volveremos a ser como antes? Los fans inmediatamente interpretaron esto como un mensaje directo a Esla Turkoglu, su excompañera en la pantalla y, según muchos rumores, también en la vida real. La reacción no se hizo esperar. Días después, Esla compartió una historia en Instagram con una imagen simple, pero poderosa, una taza de café, una ventana con lluvia y una frase que hizo que todas las redes sociales explotaran. La frase era clara y directa, Ben Koktan Dondum. Yo ya he regresado hace mucho. Y así explotó el mundo del entretenimiento. Los fans empezaron a preguntarse, ¿fue una respuesta directa a la canción de Halil? ¿Esla está diciendo que ya superó la relación? ¿O tal vez quiere decir que ella ya regresó a los sentimientos que alguna vez los unieron? Un reportero captó a Esla saliendo de una sesión de fotos en Estambul y no dudó en preguntarle por la frase. Su respuesta fue breve, pero significativa, Herkan bir zaman döner ama bazılar sadece kendi için döner. Toda mujer regresa alguna vez, pero algunas lo hacen solo por sí mismas. La elegancia con la que manejó la situación hizo que sus seguidores la admiraran aún más. Mientras tanto, Halil fue visto en una entrevista radial promoviendo su nueva canción. Cuando se le preguntó si la canción estaba inspirada en una experiencia personal, sonrió con melancolía y respondió, Bas Seiler sadece kalp tekal, ama arklar soiler. Algunas cosas solo quedan en el corazón, pero las canciones las dicen. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos. Algunas fans escribieron, Esla, seni gururla izliyoruz. Esla, te observamos con orgullo, mientras otras comentaban en la publicación de Halil, Buark kalbimize dokundu. Esta canción nos tocó el corazón. Este intercambio no solo ha revivido el interés en la relación entre ambos artistas, sino que también ha despertado una ola de nostalgia entre quienes los vieron juntos en pantalla. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, la tensión emocional que ambos transmiten con sus palabras y acciones es más que evidente. En un reciente evento, una fan logró acercarse a Esla y le preguntó directamente si aún tenía sentimientos por Halil. Esla, sin dudar, dijo, Duygular kolay silinmes ama beisen atralar yuter. Los sentimientos no se borran fácilmente, pero a veces los recuerdos se desvanecen. Tras esas palabras, los medios comenzaron a especular con más intensidad. Programas de espectáculos, portales de entretenimiento y hasta podcast dedicaron espacios para analizar cada gesto, cada publicación y cada palabra de ambos actores. Se volvió imposible no preguntarse, ¿hay algo más entre ellos que el pasado compartido? Una periodista cercana al entorno de Esla reveló en una columna que la actriz había estado escuchando la canción de Halil repetidamente durante una reciente sesión de maquillaje. No decía nada, pero la melodía estaba en bucle, comentó. Su mirada tenía una mezcla de melancolía y serenidad. Como si estuviera cerrando un ciclo. Por otro lado, Halil, en una entrevista para una revista de música, fue más críptico. Cuando le preguntaron si esperaba una respuesta de Esla,
respondió con una frase poética, "Vas a vaplarse sislik te hislidir". Algunas respuestas están escondidas en el silencio. La audiencia, por supuesto, no quedó satisfecha. En TikTok, cientos de usuarios comenzaron a hacer edits y teorías, desde supuestas señales ocultas en el videoclip de Donner Millais, hasta análisis detallados del significado detrás de la taza de café de Sla. Los hashtags #SlaLil, #Donner Millais y #Bangkok Tandondum dominaron tendencias durante días. Pero el momento más impactante ocurrió durante un programa de premios televisivos. Sla y Alil coincidieron en la alfombra roja, por primera vez en muchos meses. No posaron juntos, pero los fotógrafos captaron una fugaz mirada entre ambos. Bastó ese segundo para desatar nuevas olas de especulaciones. Una fuente anónima del equipo de producción que trabajó con ambos en el pasado afirmó, la química entre ellos no era solo para la cámara. Siempre hubo algo especial. Pero también había orgullo y caminos distintos. Mientras tanto, los fans siguen divididos. Algunos piden que vuelvan a trabajar juntos, incluso una campaña en línea titulada Yeniden en Ekranda, de nuevo en pantalla, ha recolectado miles de firmas. Otros prefieren que ambos sigan caminos separados y se enfoquen en sus carreras por separado. Lo cierto es que tanto Sla como Alil han sabido mantener el misterio, lo que solo ha alimentado más la tensión. En una reciente publicación de Sla, donde aparece leyendo un libro bajo la sombra de un árbol, la actriz escribió, "Básica yeler son belli olsada tekraro kunur". Algunas historias, aunque se sepa el final, se leen otra vez. Los comentarios estallaron, ¿es esto una alusión a su historia con Alil? Por su parte, Alil publicó días después una imagen en blanco y negro de un piano con una frase que decía, "Kalbim ala y notalarda". Mi corazón sigue en las mismas notas. Este vaivén emocional ha capturado a una audiencia internacional, no solo en Turquía, sino también en países hispanohablantes, donde la telenovela que los unió ganó gran popularidad. Fans en México, Argentina y España han comenzado a seguir sus cuentas con más fervor, escribiendo mensajes en ambos idiomas y compartiendo teorías. En medio de todo esto, ambos actores continúan sus carreras con nuevos proyectos. Sla está por protagonizar una nueva serie dramática, mientras que Alil ha anunciado un álbum completo inspirado en el amor, el adiós y la esperanza. Los rumores no cesan, y quizá eso sea parte de su magia, una historia de amor, arte y ambigüedad que se ha convertido en una novela en sí misma. Como muchos han comentado, Belki de Engusel Ask, an la Timayanolander. Quizás el amor más hermoso sea el que nunca se cuenta del todo. Hasta el próximo video.